cómo adaptarnos para sobrevivir. Para sobrevivir en la selva laboral, para sobrevivir en un entorno externo. Antes de empezar, recuerda lo que siempre digo, no hay perfiles puros. Yo acá voy a expresar diferentes escenarios para adaptarse a un entorno y voy a partir de las características del color del entorno y el color del perfil de las personas y lo que debemos hacer para adaptarnos, pero de forma extrema. Todos tenemos matices, todos tenemos diferentes puntos de intermedios. Yo lo hago de manera extrema, es más para que quede muy claro lo que voy a analizar. Hoy vamos a hablar de cómo adaptarnos y antes de hablar de adaptarnos, o sea, cómo flexibilizar, cambiar, modificar mi comportamiento para encajar en un nuevo entorno, es importante hablar un poco del cambio. El cambio es cuando el entorno externo normalmente es diferente, nos requiere de rutinas, de interactuar con personas diferentes, de hablar, de convencer, de vender, atender, analizar, estudiar elementos diferentes probablemente a los que no estamos acostumbrados. Y obviamente eso implica un reto para nosotros. Muchas veces el cambio viene de afuera por lo que se llama el cisne negro o elementos catastróficos difíciles que el entorno nos impone, como pueden ser una situación económica difícil, como puede ser una pandemia o como puede ser la quiebra de una organización o un problema familiar, que falte un ser muy importante dentro de la familia y nos implique un nuevo rol. Ese cambio también puede ser por razones convenientes, porque evolucionamos en la vida, porque tenemos un nuevo entorno que nosotros mismos hemos creado. Hay cambios favorables que nosotros buscamos, pero entonces hay cambios que nosotros no buscamos. Hoy vamos a hablar de cómo adaptarnos para sobrevivir en el entorno laboral. El entorno muchas veces se da cuando cambiamos de oficio o de puesto de trabajo y nosotros nos adaptamos porque nos lo pide el entorno, porque queremos mostrarnos de una forma diferente para tener éxito. Antes de hablar cuáles son las reglas, queremos invitarte a que te quedes hasta el final porque vamos a ofrecerte la posibilidad de que conozcas el color de tu perfil y te certifiques en el lenguaje de los colores. Hablando un poco del cambio, digamos, cuando uno tiene un puesto nuevo o cuando probablemente se queda sin puesto, pues esto implica una adaptación. ¿Qué es lo primero que viene? Una incertidumbre, un temor, una curiosidad, una inquietud o una ansiedad por lo desconocido, porque veníamos acostumbrados a una rutina, a interactuar con cierto tipo de personas, a trabajar o hablar de cierta forma en cierto horario con ciertas rutinas. Esta incertidumbre pues nos genera ansiedad y muchas veces hay una mirada crítica donde probablemente tratamos de juzgar, hay una resistencia porque quisiéramos tener lo que teníamos antes, que aunque no fuera perfecto, ya sabíamos cómo manejarlo, ya sabíamos cómo flexibilizarnos o soportarlo. Y viene esa una resistencia donde hay una negación de eso nuevo que tenemos, pero gradualmente vamos asimilando que lo que viene nuevo, aunque probablemente nos implique modificar nuestro comportamiento, pues también tiene cosas positivas y empezamos a comprar la idea de irnos adaptando. Y viene una etapa de equilibrio, una etapa donde ya empezamos a encajar y luego viene una etapa muy buena que es la del aprendizaje, donde empezamos a reflexionar que lo que vino finalmente nos genera un nuevo tipo de retos, posibilidades, aprendizajes viniendo al tema de la adaptación. Básicamente nosotros hablamos del cambio analizando elementos como si estuviéramos hace 10.000 años en la cueva
y tuviéramos que salir a la selva. Hace 10.000 años el hombre estaba probablemente en una cueva con su tribu y asumía un comportamiento. Era un comportamiento probablemente menos prevenido, menos alerta, más tranquilo y probablemente un comportamiento más natural, acostumbrado a un entorno protegido con personas que le conocen y probablemente están adaptados a uno. Pero luego viene la necesidad de adaptarse día a día al salir a la selva hace 10.000 años, claro, en mi explicación, donde no podíamos asumir el mismo tipo de comportamiento y teníamos que adaptarnos. Y para entender esto, hay que entender también que aunque nosotros nos adaptamos, no siempre, no siempre podemos cambiarlo todo. Pensemos en algo, nosotros probablemente no escogemos cuando nacemos ni la nacionalidad, ni el género, ni la cultura, ni el nivel socioeconómico, ni la ciudad, ni el país. Uno puede de alguna forma influir y el mundo hoy es un poco más abierto, más plural. No obstante, pensemos que cuando cambiamos para adaptarnos, pues hay un rango, un espectro, porque hay elementos que difícilmente, aunque queramos, lo vamos a poder cambiar. Entonces, volviendo al tema, la cueva donde nosotros nos sentimos hace 10.000 años a gusto, protegidos, pues no ha cambiado. La cueva es lo que llamamos nosotros hoy por hoy el lugar donde vivimos, tu casa, tu apartamento, tu piso, y es donde tú estás con tu familia, donde estás con tus amigos de toda la vida, en un lugar que tú has decorado y que tiene tu forma de vida, de la manera que te comportas, es la que llamamos la que eres, la que siempre has sido, el genio y figura. Pero viene probablemente un nuevo trabajo y entonces tenemos que salir de la casa, que es ahora nuestra cueva, y salir a la selva, al entorno externo. Hace 10.000 años salíamos a la selva, pero no nos podíamos comportar de la misma manera. Si hace 10.000 años el hombre estaba en la cueva bailando, celebrando con su tribu, no podía salir y bailar con los leones en la selva. Ahora es igual. La selva es nuestro mundo de trabajo, es donde nos rebuscamos el sustento. Y también hay una forma de leones. Digamos que ya los leones pueden ser nuestros competidores, nuestros leones son también probablemente algunos jefes o cierto entorno cultural de la empresa donde trabajamos y debemos adaptarnos. ¿Adaptarnos para qué? Para sobrevivir. Cambiar de comportamiento no es hipocresía. Cambiar de comportamiento es sobrevivencia. Por eso es muy importante entender hasta dónde puedo yo adaptarme o cambiar para sobrevivir. Y entonces viene lo que llamamos el perfil natural de la casa, el genio y figura hasta la sepultura, y el perfil adaptado, que es como nosotros tratamos de encajar de acuerdo con lo que leemos del entorno, a pesar de que al principio hayamos sentido frustración, resistencia, luego hayamos entrado en una fase de equilibrio, adaptación y aprendizaje, pero finalmente debiendo aceptarlo. En el tema de la adaptación hay que tener en cuenta que una adaptación extrema es el trabajo bajo presión y es a veces lo que nos toca, sobre todo cuando estamos empezando en un nuevo reto laboral o oficio o forma de vida. Esa presión pone a prueba muchos elementos de nuestro comportamiento, porque se nos demanda un esfuerzo adicional de leer con mayor atención lo que está pasando en el entorno para actuar velozmente y acertar en lo que nos pide el entorno sin perder el control, la cordura. Y aquí impera en la adaptación la supremacía del más fuerte o del más flexible, de acuerdo con la teoría evolutiva de Darwin. Ahora hablemos
a qué entorno nos podemos someter? Tú, digamos, estás trabajando en una organización, has estado 10, 15 años, te iba muy bien y de un momento a otro te hacen una oferta para trabajar en otra organización. Probablemente un puesto más alto, donde vas a ganar más dinero y normalmente en la entrevista uno no hace el análisis de qué podría ser esa organización, cómo es la cultura de esa organización, y esto es vital y te invitamos a que lo analicen. A lo analices y vamos a ver con el método de los colores entonces las culturas de las organizaciones. ¿Qué es la cultura corporativa? La cultura corporativa yo diría que es como una persona tiene una personalidad, una organización también tiene una personalidad. O sea, la personalidad de una empresa es la cultura. Quiere decir, la forma como las personas de ese grupo humano, de esa corporación, tienden a pensar, a sentir y a actuar, es la cultura. Y pues muchas veces se habla de cultura corporativa, pero es algo abstracto. Entonces hay formas de pensar, de sentir y actuar rojas de un grupo corporativo, amarillos, verde y azul. ¿Cómo es una cultura corporativa roja? Pensemos qué genera la cultura de una organización. La genera el entorno donde la empresa ha sido creada, la época en la que la empresa fue u organización fue fundada, el fundador o los fundadores cómo eran, cuál era su propio perfil, eso incide enormemente en la misma cultura corporativa y los hitos, los momentos históricos o las cicatrices del viaje corporativo que han marcado, han esculpido la forma de interactuar de las personas que están en esa organización. Y se puede decir que una organización al pasar de los años puede tener una cultura más fuerte. Entonces, las organizaciones rojas son organizaciones donde impera el ánimo del resultado. Lo más importante son las metas, el estilo de trabajo es claro y directo. La gente va diciendo lo que piensa, hay mucho trabajo bajo presión, la capacidad para insistir y persistir es valorada en esta organización, tienden a ser pragmáticos, el ambiente laboral es tenso, es directo, es duro, pero se aplaude, se valora, se recompensa por los logros, los resultados. Son organizaciones que avanzan, que no se rinden, son luchadoras, pero también son organizaciones muy estresantes. Esta es la cultura o personalidad corporativa de las organizaciones. Bueno, antes de eso, una organización roja tienden a ser las corporaciones multinacionales, que se basan mucho en cifras, hechos, datos y logros para avanzar, lo cual es más exigente. Una cultura o personalidad corporativa amarilla son organizaciones que se identifican con la gente, que ofrecen mucho reconocimiento, donde se socializa bastante, son muy participativas, flexibles, el ambiente es muy alegre, son motivantes, invitan mucho a la innovación, se busca que el entorno sea muy alegre, donde las personas puedan interactuar, fluir, rotar, tiene cambios permanentes, son muy innovadoras. Por ejemplo, una agencia de mercadeo o publicidad o un grupo multinivel trabaja mucho en un entorno de cultura amarilla. Bien, y vienen las culturas corporativas verdes o personalidades corporativas verdes. Son organizaciones que tienden a ser estables, donde el entorno no ha incidido en su forma de operación en años, entonces tienen comportamientos, digamos, de mucha costumbre, tienden a ser colaborativas, no hay tanta presión por los resultados, pero no tiene toda esta dinámica creativa de las culturas amarillas, son más procedimentales, hay mucha tolerancia al error, el clima laboral es muy agradable. Digamos que las decisiones las toman con mucha calma, les gusta mucho lo conocido, no les gusta mucho los cambios repentinos ni la innovación permanente, tienen un statu quo creado, las personas tienden a durar más, no hay tanta presión interna ni, como decía ahora, externa hacia adentro.
¿Qué organizaciones son verdes? Algunas entidades estatales donde hay un fuero, hay una protección a los empleados y también son instituciones que pueden perdurar mucho en el tiempo porque la legislación del país y el entorno así lo permiten y que no tengan tanta incidencia por cambios políticos. Luego pueden ser entidades estatales más bien técnicas que mucha movimiento político de rotación por elecciones, o pueden ser organizaciones de personalidad corporativa verde o cultura verde, pueden ser también, por ejemplo, empresas que llevan muchos años con un mercado muy estable, con un producto muy conocido, donde los fundadores han estado muchos años y prácticamente les compran, no tiene una competencia muy fuerte, entonces les permite como estar protegidos en su entorno. Y por último están las culturas o personalidades corporativas azules. Son organizaciones que tienden a ser perfeccionistas, rigurosas, ordenadas, formales, en un entorno serio, conservadoras, muy cautelosas en la toma de decisiones, donde son tremendamente precavidos, evitan el riesgo, muy estructuradas, con muchos indicadores, metas, donde todo es muy numérico, donde la gente tiende a ser más bien formal, un poco a veces fría o distante, muy cautelosas, como por ejemplo empresas de ingenieros, bufet de abogados, organizaciones donde es muy técnico. Pero hablemos ahora de cómo adaptarme para sobrevivir. Entonces tenemos 4 tipos de arquetipos de personas que de acuerdo con su desempeño, o sea, su capacidad para lograr resultados en lo que hace y el perfil de su color, pues obviamente lo pone en un estatus diferente. Tenemos la primera persona que se llama o le llamamos el encuevado. El encuevado es que está en la cueva. Son personas que no tienen el desempeño, no logran los resultados, pero sí están en el lugar que es. Voy a dar un ejemplo. Digamos, yo soy un contador, soy una persona azul, rigurosa, metódica. Mi puesto me requiere que sea muy organizado, riguroso y metódico. O sea, mi perfil encaja con mi puesto, pero no logro tener el desempeño. ¿Por qué? No estoy motivado. ¿Por qué? No tengo claridad de mis roles. ¿Por qué? Porque la organización no me provee los recursos que necesito. Estoy encuevado, quiere decir, estoy sujeto, prisionero, pudiendo lograr o pudiendo hacerlo bien. El segundo arquetipo de adaptación para sobrevivir es el que llamamos la presa. Son las personas que no tienen ni el perfil ni el desempeño. Digamos una persona que es perfil verde, es apacible, cálida, tolerante, pero está en un puesto rojo donde se exige presión, exigencia, fortaleza, ser muy directo para hablar. Entonces está estresado porque tiene que volverse más duro de lo que quisiera hacer y además no logra los resultados en su trabajo. ¿Por qué le llamamos la presa? Porque la persona debe reaccionar pronto o probablemente va a perder su lugar de trabajo. Debe buscar ser reubicado dentro de la organización o buscar en otro lado, porque aunque mejore su desempeño, probablemente no va a poder cambiar el color del perfil de su puesto. Tenemos el tercer arquetipo de adaptarnos para sobrevivir y es el que llamamos el guerrero. Son personas que no tienen el perfil. Digamos, es una persona que es rigurosa, metódica y ordenada, azul, pero está en un puesto amarillo, donde se requiere hablar con mucha gente, entrar en frío, ser muy sociable, que no le va del todo tan fácil a una persona perfil azul moverse hacia un un puesto amarillo, pero tiene el desempeño. Quiere decir, a pesar de que no encaja, se esfuerza, da la pelea, trata de flexibilizarse, de mostrarse un poco más abierta, más dinámica, aunque tenga que hacer un esfuerzo permanente. El guerrero tiene 2 trabajos: hacer lo que le toca
y adaptarse al puesto que le toca. Estos son, pues obviamente su nombre lo dice, una lucha permanente para encajar. Y ahí la persona lo que debía hacer es procurar que el perfil del puesto o moverse a un puesto que sea el color de su perfil en la medida de las posibilidades, entre otros elementos que ya veremos más adelante. Y está el último perfil, está el cazador. El cazador tiene el perfil y tiene el desempeño. Digamos una persona perfil roja, directa, pragmática, vehemente, y está en un puesto que tiene que ser compliance, directo, controlador, tiene que presionar todo el tiempo, es rojo, persona de perfil rojo, en puesto rojo, en una organización roja y se le dan las cifras. Estas personas son los winners, más valorados, los más visibles y que están en el lugar perfecto. ¿Qué debemos buscar nosotros cuando entremos a un nuevo entorno laboral para adaptarnos mejor? Analiza si el color de tu perfil encaja con el color de la cultura corporativa y al menos que encaje con el color del puesto. Esto no es necesariamente fácil porque uno no puede estar escogiendo entre muchos puestos, pero al menos nos dan pautas para saber cómo encajar. Recuerda que te puedes convertir en especialista en el método Los Colores. Accede a nuestro QR, tendrás acceso a más de 300 herramientas para descubrir la zona de la genialidad de la gente y aplicar un test para conocer el color de tu perfil y eventualmente puedes compararte contra colores de perfiles de puestos y establecer qué deberías hacer para adaptarte. Esto es muy importante. Tenemos situaciones que hay que tener presentes. Muchas personas dejan sus puestos de trabajo donde les va bien y no siempre encajan en la cultura corporativa de las nuevas organizaciones. Y esto puede ser un tema muy complicado. Personas que probablemente dejan su trabajo donde estaban pagando la casa, tienen un crédito, tienen sus hijos en la universidad y vienen a un entorno laboral, digamos una persona verde, apacible, tranquila, y llega una empresa de cultura roja, donde es de resultados, directas, presionadoras, las personas van a tener muchas dificultades en encajar y ahí pues seguramente hay mayor riesgo de que no logren al final todo lo que se proponen. Un poco entonces, para concluir, todos tenemos un límite de adaptación. De acuerdo con nuestras investigaciones, con base en nuestro sistema de análisis que tenemos de 5 millones de personas, ¿qué dicen nuestras investigaciones? Que en promedio una persona no logra adaptarse más de un 30% de modificación de su comportamiento. A esto le llamamos el espectro. ¿Qué es importante para adaptarnos? Primero, tener una mentalidad de crecimiento, que en lugar de estar 10 años, que son un año 10 veces, es pensar que son 10 años progresivos donde voy avanzando. Segundo, tener capacidad para desaprender, para cambiar mis paradigmas, mis prejuicios, dejar algo que me funcionó y con pragmatismo abrazar una nueva idea y una nueva forma de hacer las cosas. Tener muy buena inteligencia emocional para leer mi estado anímico y conocer el de los demás. Tener flexibilidad cognitiva y un propósito claro para lograr lo que tenemos. Bien, ese es un poco como el resumen. A continuación, vamos a analizar el libro de Cómo sobrevivir a ambientes laborales tóxicos de Ricardo Calza González. A veces no se trata de crecer, avanzar o brillar. A veces solo se trata de sobrevivir. El lugar donde trabajas puede volverse un campo minado emocional, silencios que pesan, miradas que juzgan, metas imposibles. Hoy, en el lenguaje de los colores, analizaremos el libro Cómo sobrevivir en ambientes laborales tóxicos de Ricardo Calza, pero lo hacemos a nuestra manera, viendo cómo cada color enfrenta la toxicidad del entorno. ¿Qué es la toxicidad laboral? Un entorno laboral tóxico no siempre grita. A veces se disfraza de eficiencia, de cultura de alto rendimiento, de si se hacen las cosas así o de otra. Pero en el fondo te enferma. El autor lo llama el virus organizacional.
te roba energía, autoestima y salud mental. ¿Y tú, cómo te adaptas cuando el ambiente te empuja al límite? La supervivencia según el color, ¿cómo sería? Pues el perfil rojo, cuando se enfrenta a un ambiente tóxico, choca de frente con él. No tolera la ineficiencia, la falta de decisiones claras o los procesos innecesarios. Pero cuando no puede tomar el control, se frustra y reacciona con agresividad o impaciencia. Puede volverse confrontativo con el entorno e incluso cuando eso lo desgaste. En cambio, el perfil amarillo en un entorno tóxico intentará mantener el buen ánimo y la conexión social, pero cuando el ambiente se vuelve tenso y demasiado serio, siente que su responsabilidad no encaja. Puede terminar sobrecargado emocionalmente, intentando mantener una armonía que no existe. El perfil verde, en cambio, buscará la estabilidad y la calma, pero en un lugar caótico, lleno de conflictos latentes, su tendencia a evitar enfrentamientos probablemente lo vuelve más vulnerable. Tolerará más de lo que se debería, se callará por no incomodar y cargará con tensiones ajenas sin defender sus límites. Y el perfil azul, cuando el entorno es incierto o desorganizado, activa su modo hipercontrol. Necesita claridad y estructura, pero con un ambiente tóxico lleno de contradicciones o cambios sin avisos, puede encerrarse en el perfeccionismo y la crítica interna. Terminaría aislado, agotado por intentar que todo funcione correctamente cuando nada parece tener sentido. ¿Cuánto podemos adaptarnos? Todos tenemos un límite. La adaptación no es rendirse, es inteligencia emocional, flexibilidad cognitiva y un propósito claro. Sobrevivir no es quedarte donde te destruyen, es entender tu color y usarlo para crear un entorno donde puedas evolucionar, no solo resistir. En conclusión, ¿qué te recomendamos? Pues que no todos enfrentamos la toxicidad de la misma forma, pero sí debemos reconocer cómo tu perfil reacciona y se protege. Adáptate, pero también adaptarse no significa perder tu esencia, es ajustarse de manera sana, sin traicionarte. La verdadera fortaleza está en conocerte. Cuando tú sabes que tu color tiene elementos y recursos para lograr cuidar tu energía.